Cada año, millones de galletas de soda son producidas para abastecer supermercados, panaderías y hogares en todo el mundo. Estas galletas crujientes, reconocidas por su ligero sabor salado y su textura aireada, pasan por un meticuloso proceso de elaboración que combina el trigo y la tecnología. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican las galletas de soda? Hemos visitado los campos de cultivo y la moderna fábrica de producción para conocer cada etapa de su elaboración, desde la preparación de la masa hasta el empaque final. Las galletas de soda tienen sus orígenes en el siglo XIX, cuando los panaderos buscaban una alternativa duradera y liviana al pan tradicional. Inspirados en los bizcochos duros que consumían los marineros en largos viajes, experimentaron con una mezcla simple de harina, agua y bicarbonato de sodio, creando una galleta crujiente y de fácil conservación. Su textura aireada y su capacidad para mantenerse fresca por más tiempo la convirtieron en un alimento esencial para exploradores y soldados. A medida que la industria alimentaria evolucionó, las galletas de soda se perfeccionaron con procesos de laminado y fermentación controlada, logrando una textura más ligera y un sabor equilibrado. Marcas icónicas como Saltín Noel y Ris popularizaron su consumo en todo el mundo, convirtiéndolas en un acompañamiento versátil tanto para comidas como para aperitivos. El proceso de fabricación de las galletas de soda comienza en los extensos campos de trigo, donde los agricultores monitorean cuidadosamente el desarrollo del cultivo para garantizar una cosecha óptima. Para determinar el momento ideal de recolección, deben evaluar diversos indicadores visuales, como el color dorado de los granos y el tono de las hojas, que reflejan el nivel de madurez del trigo. Además, realizan pruebas específicas de humedad en los granos, ya que un contenido de agua adecuado es crucial para evitar pérdidas durante el almacenamiento y asegurar la producción de una harina de trigo de alta calidad. Cuando el trigo ha alcanzado su punto de madurez, se inicia la cosecha con una cosechadora especializada, que avanza de manera precisa a través del campo. Esta máquina está equipada con cuchillas afiladas que cortan los tallos cerca de la base, permitiendo que el trigo caiga y sea recogido de inmediato. Una vez dentro de la cosechadora, el trigo pasa por un proceso de trilla, en el cual rodillos y cuchillas giratorias separan los granos del resto del material vegetal, como la paja y la cáscara. Posteriormente, los granos son sometidos a un sistema de cribado y ventilación, que elimina impurezas y fragmentos no deseados, asegurando que solo el trigo limpio permanezca en la máquina. Este trigo se dirige a un tanque de almacenamiento interno, donde se acumula hasta que la cosechadora alcanza su capacidad máxima. En ese momento, los granos son descargados en remolques de transporte, lo que permite liberar espacio en el tanque de almacenamiento de la cosechadora y optimizar su rendimiento en el campo. Este proceso continuo evita interrupciones en la recolección y mejora la eficiencia de la maquinaria. Luego, los remolques transportan el trigo a otra área de las instalaciones. Una vez que el trigo ha sido cosechado y ha pasado por el proceso de separación de la paja y otros materiales no deseados, debe ser almacenado de manera adecuada para evitar pérdidas de calidad. Para ello, se utiliza una combinación de silos y almacenes diseñados para proteger los granos de la humedad, plagas y cambios bruscos de temperatura, factores que podrían afectar su composición y transformación en harina. Los camiones cargados con trigo cosechado llegan a las instalaciones de almacenamiento, donde el grano es recibido y sometido a un riguroso control de calidad. Tan pronto como el envío arriba, una sonda de grano extrae muestras de diferentes puntos de la carga para garantizar que la inspección sea representativa de todo el lote. En este análisis, se verifican factores clave como el contenido de humedad, el peso específico y la presencia de impurezas o daños, además de registrar información detallada sobre el origen del trigo. En algunos casos, el trigo puede presentar un nivel de humedad ligeramente elevado debido a las condiciones climáticas durante la cosecha. Si esto ocurre, los granos se someten a un proceso de secado controlado, donde se reduce la humedad a niveles óptimos para evitar el desarrollo de moho o fermentación. Los camiones descargan el trigo en una cinta transportadora subterránea, que lo traslada a los silos de almacenamiento. Allí, el grano se apila en capas para optimizar el espacio y preservar su calidad. Estos silos enormes pueden almacenar hasta 50.000 toneladas de trigo, garantizando un suministro constante para la industria molinera. Además, estos silos cuentan con sistemas de ventilación y control de temperatura, que regulan la humedad y evitan daños por hongos o plagas, asegurando su conservación hasta el procesamiento. Después del almacenamiento, el trigo pasa por un riguroso proceso de limpieza para eliminar impurezas como polvo, piedras y otros granos no deseados. Para ello, el trigo atraviesa cribas vibratorias y tamizadoras,
que separan partículas de diferentes tamaños, mientras que los separadores magnéticos eliminan cualquier rastro de metal. Luego, el grano ingresa a una máquina de limpieza, equipada con un sistema de tamices que filtra elementos como paja, palos y polvo de grano. Este proceso es fundamental para asegurar un trigo limpio y de alta calidad, listo para la molienda. El trigo se introduce en el molino de molienda, donde se distribuye uniformemente para garantizar un procesamiento eficiente. Durante su recorrido por la línea de producción, una balanza de precisión registra la cantidad de grano procesado. Este molino cuenta con una estructura de 5 pisos de altura, lo que permite aprovechar la gravedad para trasladar el trigo a través de una serie de máquinas de molienda, optimizando el flujo del proceso. El proceso continúa con una máquina de separación por aire, que emplea corrientes de aire controladas para diferenciar los componentes del grano según su peso. En este paso, el salvado, al ser más ligero, queda suspendido y es eliminado, mientras que la sémola, más pesada, sigue su recorrido a través del sistema de molienda. La sémola atraviesa múltiples etapas de molienda y purificación, en las que se eliminan impurezas y se va refinando gradualmente. El objetivo es obtener harina blanca, extraída únicamente del endospermo, la parte interna del grano rica en almidón. Para ello, desde la primera fase de molienda, se separan el salvado, que es la cáscara externa, y el germen, el núcleo que contiene aceites y nutrientes. Finalmente, el endospermo separado se convierte en harina refinada, lista para su uso en la elaboración de productos como las galletas de soda. Tras la molienda, los diferentes fragmentos obtenidos pasan por un proceso de clasificación, donde se separan según su tamaño y calidad. Las fracciones de harina, que varían en tamaño y composición, atraviesan tamices o cribas vibratorias equipadas con mallas de distintas dimensiones. Estas máquinas filtran las partículas según su tamaño. El endospermo molido, que es la base de la harina, se somete a un tamizado aún más fino para separar impurezas y partículas de menor tamaño. Esto permite obtener una textura homogénea y evita la presencia de partículas gruesas en la harina de trigo. Después, la harina es preparada para su distribución hacia la fábrica de galletas de soda. Para ello, se envasa en bolsas de diferentes capacidades o se transporta a granel en carros cisterna herméticos, que garantizan su conservación y evitan la contaminación. Cada semana, se envían aproximadamente 500 toneladas de harina de trigo a la fábrica, asegurando un suministro constante para la producción de galletas de soda. Cuando la harina de trigo llega a la fábrica, los trabajadores la transfieren a una mezcladora industrial, donde será procesada para su uso en la producción de galletas de soda. Antes de iniciar el proceso de preparación de la harina, los trabajadores añaden cubitos de hielo al recipiente de amasado. Este paso ayuda a mantener una temperatura baja durante el mezclado, evitando que el calor generado por la fricción afecte la calidad de la masa. Luego, se incorpora una cantidad precisa de 100 kilogramos de masa de harina de trigo previamente preparada. A continuación, se agregan aproximadamente 50 litros de agua y 500 gramos de levadura a la mezcla, lo que activa el proceso de fermentación. Estos ingredientes se combinan en una mezcladora industrial de alta capacidad, donde se baten de manera uniforme durante unos 5 minutos para garantizar una distribución homogénea. Una vez que la masa adquiere la textura adecuada, se deja reposar en condiciones controladas durante 16 horas. Durante este tiempo, la levadura descompone el almidón de la harina y lo transforma en azúcares simples. Luego, se añade 2.500 gramos de bicarbonato de sodio por cada lote de masa, un ingrediente esencial que ayuda a regular la acidez y contribuye a la textura crujiente de las galletas. Posteriormente, se incorpora 4 kilogramos de sal, la cual realza el sabor y equilibra el ligero amargor generado durante la fermentación. Además de los ingredientes principales, se incorporan otros componentes esenciales, como la harina de cebada y aceite de cocina, que aportan sabor y mejoran la textura de la masa. Para asegurar una integración homogénea, estos nuevos ingredientes se añaden cuidadosamente y se mezclan en la batidora industrial durante aproximadamente 5 minutos. Una vez lograda una distribución uniforme, la masa se deja reposar y fermentar durante 6 horas. Al finalizar el proceso, la máquina recoge la masa y la comprime cuidadosamente hasta lograr un grosor inicial de 5 centímetros. Luego, se somete a un proceso de plegado y doblado en 3 ocasiones, una técnica esencial que permite incorporar aire y formar las capas delgadas y crujientes que distinguen a las galletas de soda. Tras este procedimiento, la masa avanza a través de una serie de rodillos que la estiran de manera progresiva y uniforme, reduciendo su grosor hasta alcanzar aproximadamente 1 milímetro, preparándola así para las siguientes etapas de producción.
A continuación, un rodillo giratorio especializado imprime la forma característica de las galletas sobre la masa, ejerciendo la presión necesaria para definir sus bordes con precisión. Al mismo tiempo, una serie de pequeñas puntas perforan la masa, creando orificios uniformes en su superficie. Este proceso no solo da forma a las galletas, sino que también asegura que la masa quede firmemente adherida a la cinta transportadora, evitando que se levante o se deforme. Además, estos orificios desempeñan un papel clave en la cocción, ya que permiten la liberación controlada del vapor, evitando que la masa se expanda en exceso o se agriete durante el horneado. Después, la masa avanza sobre la cinta transportadora y atraviesa la zona de esparcimiento de sal, donde un sistema de distribución controlada se encarga de espolvorear 2 kilogramos de sal por cada 100 kilogramos de masa. La masa ingresa al horno y se hornea durante 3 minutos a temperaturas de aproximadamente 230 grados Celsius en la parte superior y 200 grados Celsius en la inferior. El calor activa el bicarbonato de sodio, liberando dióxido de carbono, lo que genera burbujas en la masa y expulsa el agua atrapada. Así se obtiene la textura ligera y crujiente que caracteriza a las galletas de soda. Cuando las galletas terminan su proceso de horneado y salen del horno, pasan inmediatamente a una serie de rodillos de corte que las separan en filas uniformes. Luego, cada fila de galletas es dirigida a través de un sistema de carriles guía que las posiciona correctamente para el proceso de empaque. Posteriormente, una máquina las envuelve en una capa de papel plástico impreso, que no solo protege el producto sino que también muestra la información de la marca. Finalmente, el empaque es sellado de manera segura mediante rodillos térmicos y luego cortado en paquetes individuales o presentaciones más grandes, dejándolos listos para su distribución y venta. Escribe en los comentarios si has probado las galletas de soda y qué te parece su sabor. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.